pudimos ver en un video anterior, las intenciones de los discípulos en cuanto a los evangelios varían dependiendo bastante de cuál es la intencionalidad de sus textos y hacia quiénes van dirigidos. Así podemos encontrar y estudiar el día de hoy el relato de la anunciación del advenimiento de Jesucristo. Ahora bien, para hablar acerca de el advenimiento o el anuncio del advenimiento de Jesucristo, debemos remitirnos a dos evangelistas principalmente, a Mateo y a Lucas. Ambos tienen dos perspectivas diferentes de cómo se presenta este acontecimiento a los padres de Jesús. Mateo lo hace desde la perspectiva del padre, mientras que Lucas lo hace desde la perspectiva de la madre. Así que vamos a analizar los textos que ya hemos mencionado. Empezaremos con el libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Nos encontramos con una historia, la cual nos relata que María y José ya estaban desposados. José halla a María en embarazo. La palabra hallar o encontrar que se utiliza en el texto 18 es la palabra en griego eurete, la cual nos indica que fue algo sorpresivo, fue algo no planeado, fue algo que de un momento a otro José se entera y pues obviamente le aterra, digámoslo así. Continuamos y nos damos cuenta que la Biblia menciona que José es un hombre justo, pero que José no quiere denunciar a María. Muchas veces vemos esto como un continuo. José es justo y no va a denunciar a María. Pero para el judío, recordemos que el libro de Mateo está dirigido especialmente a una comunidad judía. Para los judíos, el ser justo es cumplir la ley. Y la ley ordenaba que aquella mujer que fuera descubierta en adulterio fuera asesinada. Por esto Mateo nos da una nueva revelación y nos dice: José era justo, pero también era misericordioso. Continuamos leyendo el texto y nos encontramos con que el ángel del Señor en sueños le revela a José que esa concepción había provenido del Espíritu Santo, afirmando así la divinidad de Jesucristo. También le brinda el nombre de Jesús, que significa Adonai salva. Continuando por este relato, nos damos cuenta de que el texto se dirige al escrito de Isaías, especialmente Isaías 7:14, en donde se habla de este que iba a venir y que iba a ser ese Emmanuel, Dios con nosotros. Finalmente, las escrituras nos mencionan que José obedece al ángel y no tiene relaciones sexuales, la palabra conocer, con María hasta que el niño nace. De esta forma, el texto nos revela cualidades no solo de Jesucristo como Salvador, como Redentor, como Dios con nosotros, sino también cualidades de José como un hombre justo, misericordioso y obediente. Al dirigirnos al Evangelio de Lucas, nos encontramos con una historia muy distinta pero muy similar al mismo tiempo. Nuevamente, un ángel es mencionado. El ángel Gabriel llega a Nazaret, una ciudad no muy reconocida y de hecho despreciada. Es entonces que Dios nos encarna en un lugar de príncipes y de doncellas terrenales. Se encarna en el lugar de nobles campesinos. El ángel llega al lugar de la Virgen María. Recalca demasiado en lo que es la virginidad de María, que en el griego sería Partenón. Esto es fundamental, pues se buscaba que aquellos quienes leyeran o recibieran este mensaje entendieran que Jesús era resultado de una concepción virginal y milagrosa. Esto, para un pueblo griego, era sumamente difícil de entender, debido a que estos eran en gran manera filósofos y gente muy ilustrada. El ángel saluda a María y le dice: salve, muy favorecida. Esto recalca en que la misión no proviene del ángel, no proviene del hombre, sino que proviene de un ser superior que la favorece al estar encarnado
en ella. La reacción de María obviamente es una reacción de confusión. De hecho, la palabra griega utilizada en este texto para hablar de su confusión o de lo turbada que estaba es dietapaxte. No obstante, el ángel le tranquiliza y le menciona que él viene de parte de Dios. El ángel profetiza sobre María que vendría de ella un niño, el cual tendría por nombre Jesús, que significa Adonai salva. Es así que se confirman las profecías del Antiguo Testamento y se asegura que este es el Mesías esperado por la humanidad. Aún así, María sigue con incredulidad en su corazón. No una incredulidad de no voy a hacerlo, pero sí una incredulidad de cómo va a suceder, de qué manera va a pasar. Esto nos muestra que María era una ser humana como cualquiera de nosotros, con miedos, con temores, pero con un corazón obediente. Ella pregunta, pero ¿cómo puede ser esto si ni siquiera he estado con un hombre? El ángel le responde y enfatiza en la divinidad de la concepción. La idea de que este santo ser nacerá da el énfasis en que este no es un nacimiento cualquiera. Este es el nacimiento del santo, de aquel a quien el pueblo está esperando, de aquel Dios encarnado que ha descendido en el vientre de una humilde mujer. Ambos relatos nos mencionan acerca de cada uno de los padres de Jesucristo, tanto María, la madre de Jesucristo, como José, su padre putativo en la tierra. Ambos tienen características muy similares. José y María son dos personas los cuales, a pesar de las dudas y las dificultades, fueron obedientes a Dios. Decidieron seguir y ofrecer su vida al servicio de Dios. Mateo lo hace desde una perspectiva mucho más legal, mientras que Lucas se enfoca mucho más en las emociones y los sentimientos humanos, sin dejar de lado la divinidad de Jesucristo. Estos dos relatos fueron de suma importancia para la Iglesia y la consolidación de las doctrinas como lo son la Trinidad, la deidad de Jesucristo, entre muchas otras. Es por esto que es importante que como creyentes entendamos estos textos bíblicos no contradictorios, sino como complementarios. De esa forma podremos dar una perspectiva mayor y más amplia a los textos bíblicos. No siendo más, me despido. Si tienen alguna duda o alguna corrección, estoy abierto a todo esto. Entonces escriban allí en la caja de comentarios y nos vemos hasta la próxima. Yo le creo más a Lucas que a Mateo, la verdad. Era médico. De hecho, le creo más a Mateo. Estuvo con él. No creo Pero, que nos vayamos a poner de acuerdo. ok. Bah.